Bienvenidos al primer programa de PS360, protección y seguridad, y además con un gran padrino que es Josafat Herrera, CEO de Incoga y organizador todopoderoso de CIPE 2025. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Leosha, qué presentación tan más dramática, hasta ya me siento ya me siento actor. Pues eres el actor principal que ha podido reunir a grandes personalidades del mundo de la seguridad. ¿Podría decir a nivel mundial? A nivel mundial, claro que sí. Tenemos personas desde Rusia, desde Canadá, Estados Unidos. Entonces ya nada más hablar de Rusia y Estados Unidos, estamos hablando de los dos bloques más importantes, o vamos a llamar escuelas más importantes. Exacto. Por ahí se cuelan los chinos, pero al final son dos bloques, ¿no? Dos visiones diferentes de seguridad. Precisamente. Y entonces, la pregunta que seguiría es, ¿cuál es el motivo de CIPE? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que persigue? CIPE, el Congreso Internacional de Protección Ejecutiva, es un congreso que es un reflejo de mis maestros, los cuales se preocupaban no solamente por preparar al animal que todos tenemos, sino también preparar a la persona, preparar su ser, mente, cuerpo y espíritu, trabajando en conjunto. Entonces, CIPE, en su conjunto, son instructores que son congruentes con esta filosofía. Hay personas que son muy hábiles, pero no tienen mente. Hay personas que son muy brillantes, pero el cuerpo no está preparado. Y hay personas que son brillantes y cuerpo, pero definitivamente tienen un espíritu oscuro. Justamente en la escaleta de todos los talleres, estoy notando eso, mucho el trabajo en la psique. Sí. En condiciones de presión. Así es. En condiciones críticas. Correcto. Y algo muy importante que no había visto en ningún otro lado, que es el post, ¿no? O sea, Correcto. Sí, mira, Leosha, focalizarse en el presente y en el antes sin considerar lo que pasa después es un error. Y precisamente por eso, lamentablemente, en la profesión de la seguridad es la profesión con más número de suicidios, de divorcios, de adicciones. Y se pregunta uno por qué. Pues probablemente es porque estás haciendo algo mal de cómo preparas el antes y el durante. Entonces, en CIPE el enfoque es totalmente que la persona y los operadores, los profesionales, sepan bien protegerse en todas estas tres áreas, lo que es el antes, durante y el después, en una manera que no los destruya, que no tengas consecuencias legales, que no tengas consecuencias con tu familia, que no tengas consecuencias personales, emocionales, y tengas una vida balanceada como cualquier ser humano. Simplemente nos dedicamos y utilizamos la energía de la muerte sin que nos dañe y procurando bailar con ella quizás y no ser su prisionera. Justamente ese punto que acabas de tocar creo que es uno de los más importantes en nuestra cultura, ¿no? Empezando por la devoción que existe, ¿no? De culturas, de la muerte. Exacto, de la muerte. La adoración a la muerte. Pero creo que pocas veces nos damos cuenta que estamos muy expuestos, ¿no? No solamente los operativos de la seguridad. Y es ahí donde me gustaría tal vez aprovechar que estás aquí para que me puedas dar cuál es tu visión dentro del contexto actual nacional con respecto a la seguridad y cuál debería de ser como la navaja suiza con la que debería de salir cada persona para tratar de minimizar esa danza con la muerte. Creo que debemos de entender que la inseguridad parte de una persona. No hay un trabajo, se debe de trabajar en la persona, en sus capacidades de poder protegerse, y protegerse no solamente físicamente, sino en cuestiones de creencias incluso. Esto empieza desde la niñez con el famoso bullying, sí. Y no hay escuelas, o al menos no hay protocolos para la persona, sí hay alrededor de la persona, pero no se le enseña a la persona asertivamente qué debe hacer en ese tipo de situaciones. Al niño simplemente se le dice no te pelees, al niño simplemente se le dice ve con un adulto. Entonces no es promover, algunos dicen violencia, pero sí la ley contempla incluso, dice legítima defensa, mientras se da de una manera adecuada. Al niño se le debe enseñar a ejercer ese derecho, porque después se vuelve un adulto, y al ser un adulto que no sabe, pues se ejerce, empieza a cometer errores. Entonces, la mayor parte de las víctimas que existen en varias áreas de esta violencia
es porque no saben cómo ver, prevenir e incluso responder si es necesario. Entonces, el fundamento de la seguridad es en uno primero. Por eso hay inseguridad, porque las personas no saben qué hacer y de eso abusan o utilizan personas que sí saben usar y ejercer lo que llamamos violencia, y las personas se sienten inseguras ante la violencia, porque creen que es algo ajeno a ello, y sin embargo todos tenemos una parte animal. Entonces no se trata de volverte un animal, se trata de entender esa parte animal, cuidar tu territorio, cuidar tu manada, cuidarte tú en una manera, insisto, asertiva. Y una vez que tú sabes eso, te aseguro, casi puedo decirlo, que si más personas supieran hacer eso, muy seguramente evitaríamos muchos problemas. Y en el caso que haya personas que quieran agredir a tu manada, inseguridad, ser inseguro, yo creo que no habrá inseguridad porque todos estaríamos seguros de lo que podemos y no podemos hacer. La palabra es muy interesante ahorita que salió como a colación, ¿no? Exacto. Inseguridad, estoy inseguro, no estoy seguro. Entonces debemos desarrollar esa habilidad de estar seguros, no solamente sentirnos seguros, porque tú te puedes sentir seguro y no estarlo. Entonces aquí la idea es, el fundamento de la inseguridad es conviértete en una persona que sepa que es seguridad para ti, tu familia y por lo tanto a los demás. ¿Tú cuál es la opinión que tienes, no la visión ni la cuestión profesional, pero o sea, como ser humano, piensas que el hombre en especie es malo por naturaleza o el ambiente es el que lo convierte en malo? Es una visión muy, tiene una palabra y lo utilizan mucho ahorita actualmente, ¿no? Hay diferentes estudios, hay corrientes al respecto de filosóficas, científicas y todo. Sí, totalmente. Pero de acuerdo, en tu trato con el ser humano y en esta cuestión de la seguridad, ¿qué es lo que casi sería decir si un pájaro es violento? Y entonces nos dirían, no, es que no es un mamífero. Entonces tendríamos que decir, bueno, entonces los mamíferos son violentos. Entonces, ¿qué tipo de mamífero? Estamos hablando de una presa, un depredador. Entonces, porque queramos o no, somos mamíferos. Sí. Y después viene una parte racional, lo cual nos diferencia quizás en evolución y quizás en forma de aprendizaje, porque lo que nos diferencia es qué tanto podemos aprender y cuántas cosas podemos aprender y modificar de un animal. O sea, el animal es un programa, encuentra una falla o algo que le produce dolor normalmente y modifica. Igual somos nosotros. Entonces, el ser humano en sí, yo creo que no es violento, y me preguntaste a mí, porque su esencia, y va a ser un absurdo en seguridad, su esencia es el amor, su esencia es la compasión, su esencia es la tolerancia, su esencia es esas esencias humanas. Que lo diferencian de otros mamíferos. Correcto. Y la expresión de ciertas conductas se caracterizan en violencia, no significa un león no sabe que está ejerciendo que es violento, pero a nuestra visión es violencia. Para ellos es un proceso natural. Entonces, cuando yo tendría de manera personal mucho cuidado cuando decimos el hombre es violento, ¿qué es violencia? Entonces vaya por ahí lo primero. Lo que para ti es violento quizás para mí es pan de cada día y viceversa. Entonces diría, no es violencia, es algo que hacemos y que da un resultado que quizás no construya, porque podríamos decir el fútbol es violento, el tenis es violento, estás golpeando violentamente una pelota con una... ¿Qué diferencia violencia? Entonces no creo que el ser humano sea violento, creo que aprende a tener conductas que producen un resultado que definitivamente daña o construye, cualquiera de las dos. Pero violencia, no. Y justamente mi pregunta va enfocada a la siguiente, que es... si el hombre es o no violento, tal vez esas conductas, en esta parte de la seguridad, lo más importante es saber cómo contenerlas y cuándo enfocarlas, ¿no? No. ¿No? No, y te voy a decir por qué. Si yo ya identifico una conducta que tengo, la modifico. Esa es la diferencia entre un amateur y un profesional, hablando de seguridad. Darle el valor al primitivo y simio que tenemos y que tiene control en una profesión. Es como decir que si yo soy un piloto de un Jumbo 747 y porque me habla mi esposa y me está cortando en ese momento, yo entro en una situación irracional, en un momento
caótico, voy a manejar el Jumbo 747 porque estoy justificado y es una conducta que yo tengo y la suprimo. No, me refería justo al manejo correcto y enfoque de las emociones. Es que al final, es que es lo mismo, el orientar el orientar mi respuesta en función de que mis emociones son más poderosas, debo de encontrar primero qué me produce esa emoción. Si soy un profesional, esa es la gran diferencia de lo que estamos hablando. Si yo soy un profesional, identifico qué de esta situación, qué emoción me provoca esta situación, por qué me la provoca. ¿Y cuál sería? Y entreno, uno le llama gestionar, Okay. Pero debo de encontrar en un nivel más profundo porque yo tengo esa emoción. Si tú le pones un arma de fuego a un niño de 3 años que no ha visto la televisión, él no tiene ni idea de lo que es un arma de fuego. Tú puedes estar simulando que le estás apuntando y el niño te va a estar viendo. Es más, si tú le avientas un papelito, el bebé se queda así, no sabe qué hacer. Es aprendido, estas conductas son aprendidas. No vienen con nosotros. Entonces, si yo sé que lo aprendí, lo más maravilloso es, si lo aprendiste, lo puedes desaprender y reprogramar. Esa es la diferencia entre un amateur y un profesional. El profesional sabe cuáles son sus emociones. Yo puedo tener odio hacia ti, pero eso no significa que mi conducta, aún en el momento más brutal, voy a permitir que domine. Es como el médico cirujano del corazón, que lo hacen enojar en ese momento. No va no, pues porque debo de gestionar mi emoción. No, eres un profesional. Esa es la diferencia, creo. Básicamente es, un profesional gestiona su emoción y no solamente la controla y la gestiona, modifica en su interior qué me causó esa emoción. Eso es lo que hacen los bomberos. Primero los bomberos, a diferencia de los otros, corren al fuego. Exacto. Corren al fuego, se meten al fuego. Y el fuego, aunque aprendido, es uno de los estresores más fuertes que tiene. O sea, imagínate de verdad ir hacia el fuego donde sientes, pero se entrena. Sí, es en contra de los propios instintos. Correcto, ¿no? Entonces se entrena, todo es entrenamiento. Me pareció increíble que además de todo lo que es los aspectos de seguridad, ver a muchos operativos de seguridad de distintos niveles. Correcto. Y verlos tan atentos y ávidos, pero además encontrarle ese toque humano de cómo reaccionar en cuestiones de aplicación de la ley, aplicación de la fuerza y las emociones. Correcto. Creo que al menos a mí fue el marco que me dejó Zipe, ¿no? Porque quizás para muchas personas les sea difícil entender la congruencia y cómo ser congruente. Si tú entrenas de una forma, esperas un resultado, es más o menos, ¿no? Una automatización. Pero el resultado debe de ayudarte a cumplir la misión. Básicamente esa es la teoría. El problema es que tienes detrás del que entrenas un ser humano. Entonces, si tú tienes un ser humano que no gestiona sus emociones, que es mala persona, toma todo el tiempo, al momento que esta persona ejerza el entrenamiento, ¿quién crees que aplica el entrenamiento? ¿La persona o el técnico? Lo acaba. Tú creas cervezas, tu hermano hace cosas en la computadora. Manejan un instrumento. La técnica, lo que dices es que veo cómo van a operar. La técnica es una computadora. Va a ser, aunque sea Mac o una Windows, que es la especialización, vamos a hablar el modelo de un lugar y el modelo de otro, al final va a ser mi expresión. Y ese es el error que se comete en capacitación. Las personas que vienen a Zipe, todas son congruentes, la persona con la técnica y el resultado. Son congruentes. Si yo quiero no excederme de la fuerza, en su personalidad, créeme que son personas que son mesurados, se desescalan ellos. No significa que sean un robot, pero procuran estarse observando. Entonces, lo que tú percibiste realmente es la congruencia de un ser humano. Exacto. Un instructor que te dice, hasta aquí, y ellos ejercen es hasta aquí. Y el resultado va acorde incluso con lo que la ley dice normalmente, o bueno, una ley propia, una ley más grande. Entonces, por eso es palpable. No necesitas luego ni verlo operando porque dices, lo estoy viendo.
O sea, es algo holístico, es algo incluso no místico, pero es algo que tu parte primitiva y tu inteligencia ven, lo sienten. Pero hay personas que no tienen eso. Entonces, ¿qué ves en otra persona? La parte primitiva. O ves nada más el cerebro y dices, bien inteligente, pero... Entonces, yo creo que eso es lo que tú viste, Leosha. Y ahora ayúdame un poco, porque hubo una parte que no vi, hubo práctica de tiro. Hubo práctica de tiro los 2 días, ajá. Combate cuerpo a cuerpo. Eso viene mañana. Eso es combate. Recuerda, el combate viene mañana Vladimir Vasiliev, que los conmino a que seguramente van a entrevistarlo. Es Sí, el claro, maestro. lo estamos esperando, de hecho. Spetsnaz, Fuerzas Rusas. Ese es mañana. Mañana, o bueno, en la otra parte del Congreso viene Vladimir Vasiliev, cuya característica, si dijéramos, es combate. Prácticamente el combate es con uno. No es un combate con el otro. Y está muy trillado y se trilla. Pero aquí verdaderamente Vladimir, o el combate, pues yo tengo escuela de Vladimir, de otros instructores, mi mentor Koga y Matt Thomas. El combate realmente es un nivel en que tú tienes que estarte observando y midiéndote en todo momento para precisamente dar el resultado. Se dice, focalízate en el proceso. Y el proceso, hay una definición científica, es te observas, ves tus procesos, no te importa el resultado. Combate, te dices, va a haber combate cuerpo a cuerpo, tenemos esta cuestión de tiro, que el instructor enseña a usar más la mente, a usar más preventivamente el arma y no reactiva. ¿Qué reactiva? Puedes ser muy eficiente, pero causar daños de más. Y que además, que esto sonaría tal vez un poco contradictorio a lo que conocemos de la seguridad, que es explosiva, que es, no sé, o sea, súper reactiva. Los especialistas que ahorita han pasado han mostrado estadísticas. Desde que se ha controlado esto y se ha quitado esto, digo, para no estar spoileando. Sí, claro. Pero sí sus resultados fueron contundentes, ¿no? Claro. Desde el desenfunde de un arma antes de o después de. Correcto. ¿Cuál es el proceso adecuado? Correcto. Ahorita, antes de venir contigo, estaban precisamente hablando de, bueno, qué es lo que pasa cuando le pides a alguien que baja de un carro, cuándo sacar el arma, cuándo no, en qué momento, qué puede pasar y qué debes prevenir. Ajá. Y con estadísticas. Correcto. Eso es creo que la mayor fortaleza que yo vi en CIPE para que pues pueda generar un cambio también en la mentalidad de los que de por sí ya son expertos y lo viven día a día, ¿no? Correcto. Y estoy esperando el taller también acerca de la medicina de trauma, ¿no? Que es... sí, los tácticos médicos. Y para poder manejar las emociones después de un estrés postraumático, ¿no? También, es el antes, durante y después. Exacto. Hay un tema, hay una plática que te sugiero que también vean, que es una persona, y esto va incluso para gente que no está, aunque es seguridad, que va a tratar cómo hacer a un lado el ego durante un entrenamiento. Independientemente si es MMA, si es box, si es lucha en el piso, si usas armas, la importancia de hacer a un lado el ego, cómo el ego te bloquea y te interrumpe, modifica la forma en que entrenas. Porque a lo mejor el entrenamiento que tú tienes, Leosha, es el perfecto, la perfecta arma. Pero hay un elemento que no se cuenta. Tu ego está interviniendo. Y aquí lo interesante es en el entrenamiento. Sí. Ya ni siquiera estoy hablando en el desempeño, que debería ser así, sino, ok, yo estoy entrenando, me estoy preparando para X situación, y el ego de repente te dice algo. Y el ego te habla. El ego no quiere perder. El ego quiere tu atención. Entonces, a esta plática trata, a ver, todos van a tener esta voz. ¿Qué hacemos con esa voz? Porque aquí lo interesante no solamente es hacer a un lado la voz. Esa voz te va a ayudar si te coordinas con ella en situaciones en que es importante que entiendas que tú eres algo, eres un ego, tienes un ego. Entonces, no se trata nada más de, no escuches al ego muy erróneamente visto como un guerrero, sino es, ahorita no te escucho, y cuando sea el momento tú y yo nos coordinamos ahí a dar el resultado. Les sugiero que tomen esa plática, es Mark Warren, es su nombre, para que lo consideren, y tenemos también a
Vaya, es que ya ni sé cuántos tenemos. Exacto. Son muchos. A mí también me Gary está Berry, Vaughn, tenemos un especialista. La excusa más común que hay en protección ejecutiva, eres tú solo y no traes arma, por lo Exacto. tanto es más difícil de proteger. Traemos un especialista que dice, claro que se puede. Y como él dice, que tú no lo sepas es otra cosa. Y con respecto a lo que ya vimos de los el personal que viene a impartir los talleres, háblame un poquito acerca de quiénes vinieron a tomarlos, porque también ahí tenemos grandes estrellas. Ah, ¿no? ok, sí. ¿Cuál es el perfil? No digamos quiénes son. Pero Ok. el perfil. Sí, ¿qué eso es perfil les importante. contamos? Creo que, no creo, son personas, son grupos, son elementos individuales que están muy conscientes de su profesionalización, vienen a descubrir nuevas cosas porque se descubren y luego se incorporan, esperemos, y estoy seguro lo van a incorporar, de grupos que son añejos e incluso tienen una estructura de capacitación muy sólida. Ok. No hay, sí hay personas espontáneas, una persona que quiere subir su nivel, que me llama la atención, quiero ir a tiro, pero estas personas, la mayoría de ellas son muy conscientes de un proceso y un programa de capacitación. Muchos de ellos quizás no lo sepan, pero yo he tenido la oportunidad de viajar a varias partes del mundo y he visto protección ejecutiva. Y la protección ejecutiva en México, aunque muy criticada, sí con muchos errores, es de las mejores del mundo. Porque con muy pocos recursos, con muy pocos elementos, con la ley casi luego en contra tuya, con circunstancias ajenas a ti, como por ejemplo trabajos largos, jornadas largas, cumplen la chamba. Aquí no hay de que demandas, ni que sindicato. Son gente que sí hay un intercambio económico, pero tú los ves comprometidos con la persona que están cuidando. Entonces los grupos que vienen son personas, algunos de ellos que te puedo decir que tienen psicólogos, nutrición, tienen un entrenamiento, tienen algunos de ellos hasta su propia área para practicar con armas y todo. Entonces, la mayoría en este caso son de ese perfil, pero no se excluye a las personas que no tengan ese perfil. Claro. Porque ellos entendieron la importancia de un programa académico como CIPE, donde no solamente es una práctica física constante, sino tenemos que aprender cómo desarrollamos todas las áreas que tenemos como protectores. Entonces, los grupos que vienen, profesionales, personas conscientes de lo que necesitan y con hambre de mejorar. En constante evolución. Siempre. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Primeramente, ¿habrá CIPE 2026? Habrá 2026, 2027 y 2028. Ya llegamos para quedarnos, Leosha. Llegamos para quedarnos. ¿Por qué? Porque no hay un evento académico. Hay eventos, sí hay eventos, claro, pero muy dirigidos a ciertas personas. Este es un nivel académico de alto nivel a un precio que es accesible, que es alcanzable. Hicimos 3 días, algunas personas dicen es mucho tiempo. No, hay personas que quizás vengan 1, 2, 3. Claro. ¿Por qué nada más 1? ¿Por qué nada más 2? 3. Y en Estados Unidos hay organizaciones que lo hacen 5 días. Claro, no va a los 5 días, pero se acomoda. Entonces, sí, va a haber 2026, ya estamos apalabrados, ya incluso está la sede. Entonces, sí, llegó para quedarse. ¿Y qué podemos esperar? ¿Este enfoque humanista se queda o es nada más para y va a ser itinerante? Humanista. El humanista es uno de los pilares, que ahorita lo estamos mencionando. Exacto. Pero la eficiencia en la operatividad es segunda, ¿no? También. Entonces, afortunadamente, aunque pocos masivamente en el mundo, hay un grupo sólido de instructores que piensan y actúan de esta manera. Y lo interesante es que si yo le preguntara a yo te preguntara a ti, Leosha, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer una cerveza buena? No, pues todo es perfectible. Muy es bien. de un constante aprendizaje. Entonces, el hecho que tú tomes con alguien, quizás tú digas, este tema ya lo vi, no significa que ya lo aprendiste. Además, si eres, exactamente, esa es la idea. La idea es que tú veas, es que va a venir el mismo instructor y tú de veras crees
que vas a aprenderlo de la misma manera. ¿De veras crees, ahí está el enemigo, es el ego? Digo, entiendo que sí la misma presentación quizás, ¿no? O sea, bueno, no, ya lo vi. Pero estoy seguro que con el nivel de instructores que tenemos, que no se pueden repetir o no, van a traer otro tema. Estamos hablando que hay personas aquí que son los investigadores. Sí. No son los que repiten lo que te dicen. Estos son los que desarrollan la investigación. Y yo he visto que en un año, en un mes ya te dice, a ver, cambio. Y sí se vale cambio. Por supuesto, como la cerveza, ¿no? Oye, se amargó, yo creo, en 2 semanas. Cámbiale antes de que... Sí. Es igual. El conocimiento es igual. Entonces sí hay 25, 26, 27, 28. Súper, pues. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ya Lyosha. te robamos un buen tiempo dentro de todo este gran congreso que te has dado la labor de organizar. Te agradezco por invitarnos y pues compartir este aprendizaje que nos llevamos. Y qué bueno que también haya ese eco de ese grupo sólido con esas ganas de seguir aprendiendo y evolucionar. No, gracias a ti, Lyosha, que también tú conoces mucho de la seguridad. Quizás las personas no lo vean, pero yo platicando contigo sé que sabes mucho de seguridad. Gracias. Y lo más, y yo creo que lo más importante de ti, Lyosha, es que tú puedes tener una perspectiva desde una manera neutra, porque el enemigo en seguridad, insisto, es el ego. Y cuando el ego interviene, creemos que somos lo mejor. Y tu visión que tú tienes, tu forma de ver la seguridad es completamente neutra en favor de que las personas aprendamos o aprendan seguridad. Creo que eso es lo que lo hace un elemento diferenciador de otros, quizás llamemos líderes de seguridad. Que quizás yo veo la seguridad desde una perspectiva de protección ejecutiva, quizás la inteligencia, quizás yo soy experto en cámaras, no, yo soy de transportes. Tu visión de la seguridad es más, podría decir, simple, pero bien objetiva. Y esa visión que tú puedes y estás dando genera un marco de referencia para que sea perceptible y entendible para los demás. Exacto. Porque yo voy a hablar como un médico cirujano del corazón y las personas no me van a entender. Llega otro que es especialista en riñones, otro que es del estómago, y no le entendemos. En cambio, contigo es más fácil, estoy seguro que lo entiendan, la importancia de la seguridad, porque tú tienes esta traducción y este conocimiento. Entonces, felicidades, Lyosha, por tu programa. Felicidades, y como dicen, mucha mierda. Que así sea, muchas gracias. Gracias, Lyosha.